Hola chicos, mi nombre es Avi Ballesteros. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema de la literatura del neoclasicismo. Después del estilo exagerado, complejo y recargado del barroco, se dio origen al neoclasicismo. El neoclasicismo forma parte de la literatura moderna. Esta etapa es de transformación. Tuvo mayor estabilidad gracias a la Ilustración, ya que desde el periodo del Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII se desarrolló una crisis socioeconómica llena de conflictos políticos. Este fue un movimiento que se produjo en Europa, de origen francés, abarcó desde finales del siglo XVII, tuvo su apogeo en el siglo XVIII y así concluyendo a finales del siglo XIX. El neoclasicismo fue un movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento del Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también interés en la ciencia y el conocimiento. Este, a su vez, presentó su oposición al barroco. Se inspiró en valores artísticos de la antigüedad clásica, representado por las civilizaciones griega y romana, de las cuales valoraban temas, patrones estéticos, simplicidad, pureza estética, héroes y seres mitológicos. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de René Descartes y John Locke. Ellos sostenían que se debe combatir la ignorancia y dogmatismos con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. Fue una época que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque para obtener un progreso se basaban en la ciencia y la razón. La Ilustración tuvo una doble revolución. La Revolución Francesa fue un hecho trascendente en la humanidad, ya que permitió un movimiento social en el que se dio la independencia de las 13 colonias. Aquí también se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en la que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial, con el avance de la ciencia, tecnología y dando así a su vez el crecimiento de las ciudades a finales del siglo XVIII. Algunas características sobresalientes de esta época fueron la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura, así también el uso tanto de temas mitológicos como cotidianos. Aquí lo principal es buscar la proporción y claridad, la armonía, la belleza estética, la imitación de la naturaleza, entre otros. Asimismo, se dio a conocer principalmente por su arte burgués, austero y racional, siempre respetando los modelos clásicos de Grecia y Roma, porque no lo querían cambiar. Al contrario, trataban de mantener ese estilo. En la filosofía, dispuesto de esta forma el conocimiento y la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la pintura, tomamos como características temas de la antigüedad clásica, se enfocan en transmitir valores cívicos, morales, predomina el dibujo sobre el color y el volumen debe de estar perfectamente definido. Uno de los pintores reconocidos por sus hermosas obras de arte fue Louis David, con obras reconocidas como El juramento de los Horacios, La muerte de Marat, El rapto de las Sabinas y La coronación de Napoleón. En la escultura toman como modelo griegas y romanas, así usando principalmente mármol o bronce para esculpir.
Aquí buscaban la belleza ideal, sencillez y serenidad. Un escultor italiano muy famoso en esta época fue Antonio Canova, el cual fue elegido para algunos encargos de personajes como Napoleón o Catalina la Grande de Rusia. Algunas obras destacadas fueron Eros y Psique, Las Tres Gracias y el Mausoleo de María Cristina. En la arquitectura se siguen tomando las formas clásicas grecorromanas. Se trabaja con piedra y sus órdenes clásicos dórico, jónico y corintio. Esto se refiere a la forma de sus columnas, como lo pueden observar en la imagen. Y el cierre arquitrabado y abovedado, así como ustedes lo pueden observar en la siguiente imagen, es lo que predomina. Los tipos de edificios en esta época, como iglesias, palacios y edificios públicos, fueron su enfoque. La arquitectura neoclasicista mantenía su estilo grecorromano, como pueden ver en la siguiente imagen. Aquí ustedes pueden observar sus características que ellos tomaban en la arquitectura. En los países que se destacó fueron Francia, con el Panteón de Soufflot, construido por Jacques Germain y Jean Baptiste en 1758. La Madeleine, por Pierre, en 1763, y el Arco del Triunfo, construido en 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz, diseñado por Jean Carl Green y Jean Arnaud Raymond. Así también en Inglaterra se construyó el Museo Británico sobre la mansión londinense del duque Ralph Montagu en 1753. A 1759 él donó gran parte de su colección para la construcción de este museo. Y fue en el año de 1823 cuando Robert comenzó a construir el museo sobre la mansión. The National Gallery por William Wilkins en 1833. Y en Alemania se construyó la Puerta de Brandenburgo en Berlín por Karl Gotthard en 1788 y 1791, por encargo de Federico Guillermo II, el monarca alemán. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología dentro del marco de la razón predominaron. Como ya sabemos, tiene un fin didáctico y moralista. Revalúa el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma la literatura clásica. Así se evitan mezclar géneros como prosa y verso, y predomina la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. Mientras tanto, las obras neoclasicistas se destaca el ensayo, obviamente porque se enfoca la razón, la enciclopedia, porque varios autores plasman su conocimiento, y he aquí cuando la gente de esa época ya tuvo la oportunidad de tener acceso a ella. Y la fábula, porque obviamente tiene un sentido moralista. En esa época la enciclopedia era la Wikipedia de hoy en día para nosotros. Y las fábulas empezaban a entrar en su auge por el sentido moralista que le transmitía a las personas. En la música neoclasicista es la versión nueva, podría decirse, de la música clásica. Esta se desarrolló entre las décadas de 1920 y 1940. Quiere rescatar principalmente ciertas características de la música durante el clasicismo. Algunos compositores y músicos de esta época fueron un poquito limitados porque realmente no hubo tantos cambios.
las influencias musicales en el neoclasicismo. El estilo neoclásico buscaba retomar a los cánones del clasicismo que eran de la escuela de Viena y Mozart, y del barroco, especialmente por Bach, por lo que recibió influencia directa en la música desarrollada en estos dos periodos. Aún así, la música del neoclasicismo no pudo desligarse completamente de las innovaciones del siglo XX. Es por esto que, a pesar de que las composiciones neoclásicas buscaban simplicidad por medio de formas definidas, tonalidades, melodías más simples, aún así incluye cromatismos, acordes disonantes, polirritmias, etc. Entonces casi no se le dio gran importancia a la música porque no hubo tantos cambios. Así que, chicos, en conclusión, el neoclasicismo puede definirse como un movimiento creado en Francia durante el siglo XVII, que fue durante su periodo de comienzo, y tuvo su etapa dorada durante los años del siglo XVIII, una época de la historia conocida como el siglo de las luces, en el que es fundamental el cambio de régimen para la introducción de las primeras características liberales. La Revolución Francesa se enmarca como el punto clave para el surgimiento del neoclasicismo, una rebelión social que acabó con la monarquía absoluta y consiguió eximir oleadas de libertad de expresión nunca antes vistas. Bueno, chicos, eso es todo de mi parte. Les agradezco su atención. Gracias.